Y la mala dice, viene, el amado viene. Del 37 al 39. Y dice así la palabra de nuestro Dios. En el último día de la fiesta, Jesús en pie se puso y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a su palabra. Dice que Jesús pronunció estas palabras en el último día de la fiesta. Y era la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde se recordaba cómo Dios había sustentado al pueblo de Israel en el desierto. Gloria a Dios. Ahora sí. La fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel celebraba cómo Dios había sustentado a Israel en el desierto. Y el Señor dijo, hizo una invitación. Dijo así: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Y es que dice la palabra de Corintios 10. Dice así el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de aquellos que estuvieron en el desierto, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Él fue el sustento del pueblo de Israel en el desierto. Pero sigue diciendo así: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. O sea, todos pasaron por lo mismo, todos comieron lo mismo y todos bebieron lo mismo, pero no de todos se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que ahora nosotros, le habla a la iglesia, nosotros, para que no codiciemos cosas malas como aquellos codiciaron. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que el sustento nuestro es Cristo. Cristo es nuestro sustento. No tenemos que ir a otro más sustento. Solo hay un sustento, y es el agua de vida. Gloria reciba su santo nombre. Dale un aplauso al Señor. La sed es una necesidad. El agua es el sustento. Solo el hombre, solo el ser humano sacia su sustento cuando va al agua de vida. De igual forma que nuestro cuerpo físico necesita agua para su sustento, nuestra alma, el único sustento es beber del agua de Cristo. Él es nuestro sustento, nuestro único y necesario sustento. Porque dice la palabra que Cristo es la plenitud que todo lo llena. Él tiene a todos nuestros vacíos.
Si usted necesita paz, Él es nuestra paz. Si usted necesita libertad, Él es nuestro libertador. Amén. Si usted necesita sanidad, Él es nuestro sanador. No hay otro sustento fuera de Él. Pero nosotros, hermanos, ¿cuántas veces hemos ido en pos de otros sustentos para nuestra alma? En pos de afanes, en pos de riqueza, en pos, y perdonen los hábitos, de vicio, que intentamos que sea el sustento de nuestras almas. Pero aquel que bebe de él, dice la palabra, jamás tendrá sed. Amén. Dice la palabra en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed de Él? Aquí el salmista pone como ejemplo al ciervo que brama. Y es que dice que cuando un ciervo bramaba, sediento de agua, era un bramido profundo, era un bramido que desconcertaba, intenso, desgarrador. Así debe de ser la sed por las cosas de Dios. Cuando bebemos del agua del Señor, es cuando verdaderamente se sacian nuestras almas. El bramar lo compara como el anhelar. El anhelar, el estar en su presencia. Pero el ser humano es muy olvidadizo. Igual que la iglesia de Éfeso, donde el Señor le reprende por dejar el primer amor. Habían perdido el anhelo, la pasión y el deseo por la presencia del Señor. Y es que cuando empezamos en el Evangelio, hay un impacto en nosotros y tenemos ese empuje, ese amor. Pero cuando pasa el tiempo, el hombre tiende a olvidarse y a apartarse y dejar de anhelar las cosas de Dios. Que eso nunca suceda en nuestras vidas. Hoy quiero decir de parte del Señor: clama, clama como el ciervo por las aguas clamaba, que clame, oh Dios, por ti, el alma mía. Gloria a su nombre. No seamos como Esaú, que cambió su primogenitura por algo momentáneo, cambió la heredad, lo eterno, por un plato de lentejas, por una necesidad momentánea. No vendamos la heredad que hemos recibido de parte de nuestro Dios. No vendamos su presencia por ir en pos de las cosas del mundo. Dios quiera que seamos como aquel hombre. Dice la palabra que había un hombre llamado Nabot, que tenía una viña que era heredad de sus padres. Pero hubo un rey que desde su palacio, llamado Acab, veía la viña de ese hombre y quiso su viña. Y fue donde ese hombre y le dijo: te compro tu viña, y si no quieres dinero te doy otra mejor. Pero aquel hombre le dijo: guárdeme Jehová de que yo a ti te dé la heredad de mis padres. Pero miren algo, no le dice: guárdeme Jehová de que yo te venda mi viña. Lo importante de la viña era que era heredada del Padre. Lo importante, lo que hemos recibido, es que lo hemos recibido de nuestro Padre, que está en los cielos, el cual nos ama y ha dado todo por nosotros. Dios quiera que no heredemos la heredad que hemos recibido de nuestro Padre. Pero aquel hombre, ¿saben lo que le llevó a negarse? Le llevó a perder su vida. Que no nos importe perder lo que perdamos de nuestras vidas,
con tal de ganar a Cristo en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura por amor a Jesucristo. Cuando vamos en pos de las cosas del mundo, en vez de ir en pos de las cosas del Señor, dice la palabra que somos como niños en el espíritu, somos carnales. Y yo por un tiempo viví así, hermano, y pasé un desierto, como aquel ciervo bramó, yo también bramé, pero gloria a Dios, que aún pasando por el desierto, Dios tiene misericordia de nosotros. Miren, ¿saben cuándo una persona, un hijo de Dios, puede entender que ha dejado de ser un niño en el Señor? Dice la palabra que Jesús tenía 12 años y que, como era costumbre, todos los años iban a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua. Y cuando los judíos tenían 12 años, pasaban de ser niños y hacían un ritual donde dejaban de ser niños. José y María se olvidaron del Señor y se fueron camino a Belén, a Nazaret, perdón. Y cuando llevaban un día de camino, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Imagínense, unos padres que no encuentran a su hijo. Pero Jesús no estaba perdido, Jesús estaba en el templo. Y cuando lo encontraron, dice que le dijo su madre: ¿por qué no has hecho esto? Pero miren las palabras que le respondió el Señor. Dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando uno entiende que es necesario, no cosa cualquiera, sino que me es necesidad estar en los negocios de mi Padre, es cuando puedo decir: he dejado de ser un niño en el Señor. Cuando estamos aquí, aún por otras cosas, hemos entendido que no es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Y no solamente saberlo, sino vivirlo. Y dirá: ¿y cuándo una persona es madura en el Señor? Cuando no solamente ha entendido que es necesario estar en los negocios, sino que lo hace con un corazón lleno de amor y gratitud por el Señor. Esa es una persona madura en el Señor. Dice la palabra: si tenéis que engrandeceros en el amor. El amor es lo que hace maduro al cristiano. Dale un aplauso al Señor. Cuando entendemos que Él es nuestro único sustento, que Él es necesario estar en los negocios de nuestro Padre, es cuando empezamos a prosperar en los caminos del Señor. Él dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y es que dice en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 6, que la multitud seguía al Señor porque el día anterior había multiplicado los panes y los peces. Y dice la palabra que el día siguiente, hallando a la otra ribera del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Pero el Señor respondió diciendo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Aquí le dice el Señor: vosotros trabajáis y vais en pos de mí por comida que perece, pero yo os digo,
trabajad mejor por la comida que es de vida eterna, que permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Solo Él nos puede dar el sustento para nuestras almas. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que creamos en Él. Pero creer no es simplemente saber que existe. Aquí habla de un creer de confiar. Confiar en el Señor es la obra de Dios. Dice que el que cree en Él, por su interior corren ríos de agua de vida. Solo el que confía, solo el que vive confiado, es cuando por nuestro interior corren ríos de agua de vida. Una persona que vive confiada, confiar es lo contrario a dudar. La duda es miedo, pero dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Y no habla de un temor reverente, porque en la Biblia habla de dos temores: del temor reverente al Señor y del temor de miedo. Aquí habla en griego, es un temor donde le llama phobos, de fobia. El amor a Dios echa fuera todo miedo, toda fobia. El que cree en Él, por su interior corren ríos de agua de vida. Y sigue diciendo: de cierto os digo que yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto han comido de Él y cuánto han bebido de Él? Dale un aplauso al Señor. Y es que dícele que esto dijo el Señor cuando dijo: el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua de vida. Se refería al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es que el Espíritu Santo está en nuestro interior. De igual forma que hablemos la última vez de que el pámpano solo puede dar fruto cuando está arraigado a la vid, y nos arraigamos a la vid por medio del Espíritu Santo. De esta manera dice que las obras del Padre es que creamos en el Hijo, y esto solo se hace efectuoso cuando por nuestro interior corren los ríos de agua de vida del Espíritu Santo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria a su nombre. Dale un aplauso al Señor. Y es que dice por nuestro interior. Y es que la presencia de Dios, igual que el fruto, tiene que salir y brotar de nuestro interior. Igual que la savia de la vid está en el interior de la vid y al final se manifiesta el fruto, solo podemos manifestar a Dios por medio del interior que corre el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Han visto cuando un hermano o una hermana canta, predica o ora y transmite al Señor? Es porque por su interior están corriendo ríos de agua de vida y está manifestando. Desde el interior brota el Espíritu Santo. Si queremos manifestar a Dios, tiene que ser desde el interior. Gloria a su nombre. Porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Coro, ¿queréis transmitir al Señor? Tiene que ser por el interior. Solo se transmite cuando tenemos hambre y sed de Dios. Cuando vivimos sustentados por Él, es cuando por nuestro interior corren ríos de agua de vida. Y podemos transmitir esa presencia al pueblo del Señor. Mi alma tiene sed de Él. ¿Cuántos tienen sed de Él? Dale un aplauso al Señor.
Hay una alabanza que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Solo podemos transmitir a Dios cuando por nuestro interior corre el Espíritu Santo. Pero solo cuando bebemos del agua de vida, solo cuando nuestra alma está sustentada por las aguas del Señor, por nuestro interior corren ríos de agua de vida. Que Dios os bendiga. Pasamos la ofrenda, seguimos cantando la alabanza. Dios vivo, cuando El amado viene, el amado viene, viene la que sube.